Estamos aquí en el Salón General Manuel José Arce y tenemos el privilegio en esta casa, antigua casa presidencial, de estar con el doctor en historia Zahid Alfredo Herrera. Doctor, mucho gusto en conocerlo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un privilegio estar con usted, doctor. Ya platicamos hace un rato, tiene un gran conocimiento de la historia del país y de la cultura universal. Platíquenos un poquito de esta casa, doctor. Sí, esta casa fue pensada y diseñada en un inicio como una casa para formar maestros, ¿no? Se le llamaba la Escuela Normal Maferrer. Sin embargo, con el golpe de Estado de 1931, ¿no? De Maximiliano Hernández. De general Maximiliano Hernández Martínez, la casa empezó a ser parte o empezó a funcionar como casa presidencial, ¿no? Y a partir de ahí hasta la administración del presidente Francisco Flores, ¿no? Fungió como tal. Entonces, la casa ha sido una fiel testigo de muchos acontecimientos políticos, ¿no? Y de los vaivenes políticos y sociales y del poder económico y del poder en este país. De hecho, todo poder necesita una arquitectura, ¿no? Tuvo un simbolismo, ¿no? Claro. Y la casa lo representa, como muchas otras arquitecturas que tiene la ciudad de San Salvador, ¿no? El Palacio Nacional, etcétera, ¿no? Esta es una casa espléndida, estilo Art Nouveau y neoclásica, con un poco de renacentista, muy a la época de principios del siglo XX, diseñada por un arquitecto italiano y perfectamente construida y muy bien conservada. Inclusive tiene muchísimas obras de arte. Claro. Aquí en este salón tenemos un cuadro precioso que hizo un artista chileno, Luis Vergara, en donde el presidente, el doctor Eugenio Aguilar, va a pedirle la bendición al prócer Manuel José Arce en el momento de su muerte. Es un cuadro bellísimo, claro, que lo podemos ver ahí, ¿verdad? Claro, este cuadro estaría representando y como su título se llama, ¿no? El ocaso de un sol, estaría representando el hecho de muerte de Manuel José Arce, que por cierto murió casi olvidado, ¿no? Después de haber fungido como uno de los principales líderes criollos durante los sucesos de 1811, 1814, durante el proceso de anexión contra el Imperio Mexicano, ¿no? 1821, 22 y 23, y luego como presidente de la República Federal de Centroamérica entre 1824 a 1827, ¿no? Arce está aquí en un lecho de muerte casi olvidado. ¿Quiénes firman el Acta de Independencia? El Acta de Independencia se firmó en la ciudad de Guatemala por algunos miembros. ¿Que era la capitanía? Que era la capital del Reino de Guatemala, de la Capitanía General de Guatemala, ¿no? Y fue firmada por algunos miembros prominentes de familias criollas e incluso de familias provincianas de Centroamérica. Entre quienes estaban, ¿no? entre los firmantes, ¿no? José Matías Delgado, José Cecilio del Valle, estaba también el capitán general de esa época, o el jefe político de esa época, ¿no? Gabino Gainza, ¿no? Y que aglutinó, ¿no? a una serie de sectores corporativos. ¿Y el representante español quién era? Gabino Gainza, ¿no? El capitán general, que fue el último capitán general. Hay un general, cuadro ¿no? en otro salón donde él está sentado, recargado, desolado, ¿no? Donde está, ¿no? Matías Delgado firmando la... Y que por cierto va a tener un triste final como político, ¿no? Porque el Imperio de Iturbide de México lo termina, si bien es cierto, durante los primeros años lo tiene como capitán general de la Centroamérica anexada al Imperio, ¿no? mexicano, ¿no? Pero ya luego lo va a destituir de ese cargo, invitándolo a irse a México, ¿no? Y es sustituido por el general Vicente Filisola, ¿no? O Filísola. Sí, ¿no? Que en eso destituyen a Iturbide y Filisola ya no tiene nada que hacer aquí con el malogrado imperio mexicano, ¿no? Sí. Es decir, de hecho, bueno, San Salvador desempeña como ciudad, ¿no? Desempeña una función bastante importante en términos políticos, ¿no? A nivel centroamericano. Y no lo digo yo por ser salvadoreño, ¿no? Simplemente porque es un hecho constatable, ¿no? De hecho, algunos historiadores centroamericanistas hablan y se refieren del Salvador como la cuna del liberalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de sus líderes criollos, ¿no? eran líderes que apostaban por el republicanismo, ¿no? Pero que apostaban doctor, por una Centroamérica unida, ¿no? ¿Quién les dio esa idea o de dónde viene la idea del liberalismo de los salvadoreños? ¿En quién se inspiran?
Tiene varias vías ideológicas, ¿no? Dos vías que tradicionalmente conocemos es la vía estadounidense y la vía francesa, ¿no? De los estadounidenses retoman ellos. ¿A través de la masonería? No está comprobado, no pudiera decirlo yo. Hay indicios, hay fuertes indicios de ciertos vínculos, ¿no? Entre Delgado y algunos de estos líderes con la francmasonería. Pero mientras no haya pruebas, yo preferiría no afirmarlo, no afirmarlo, ¿no? Sin embargo, la idea republicana les viene de la tradición estadounidense, ¿no? Ciertas ideas de libre comercio vienen de la tradición francesa, ¿no? Pero la idea de un liberalismo católico lo adoptan, ¿no? Del liberalismo gaditano, ¿no? Porque ellos fueron partícipes y funcionarios dentro de la gran revolución hispánica que se desata a partir de 1810, ¿no? Y que finaliza para Centroamérica en septiembre de 1821, ¿no? Inclusive en el interín entre 1821 a 1824, ¿no? La constitución que sigue primando en Centroamérica es la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, estas tres influencias tienen mucho peso, ¿no? en la cabeza de estos líderes centroamericanos, especialmente sansalvadoreños, ¿no? Y son ellos, los sansalvadoreños, los que desde un inicio apelan a una república federal. Es decir, apelan no a un imperio, no a anexarse al imperio de Iturbide, sino a constituir Centroamérica como una sola república, una sola nación, ¿no? Sin embargo, esto se ve malogrado porque la mayoría de ayuntamientos centroamericanos y autoridades, ¿no? Y familias prominentes deciden anexarse a México, con lo cual quedan cerca de 18 pueblos y la ciudad de San Salvador concentrados, ¿no? Sí. Como un lunar, rebeldes, como lo llama Iturbide, ¿no? Sí, pueblos rebeldes, ¿no? Y quienes al final terminan decidiendo una anexión a Estados Unidos un poco apresurada, ¿no? Dando patadas de ahogado, porque tienen encima... Pidiendo que se anexara como Estado... A Estados Unidos, ¿no? Porque tenían casi enfrente a las tropas mexicano-guatemaltecas enviadas por Vicente Filísula, ¿no? Y se pensaba que iba a tener mejor desarrollo siendo... De hecho, el discurso que da Delgado a los pueblos de San Salvador en diciembre de 1822 apela justamente a esa idea. Él les dice, miremos hacia el norte, miremos en aquella gran nación de progreso, de bienestar, de justicia, ¿no? De comercio y de industria, ¿no? Y les dice Delgado, no temamos, si somos católicos, no temamos unirnos a una nación que a todas luces es protestante, ¿no? Sepamos que es una nación que tiene una virtud, que es la tolerancia, algo que no la tiene el Imperio Mexicano, ¿no? Sí. Y que gracias a esa tolerancia pues, podemos vivir como católicos. Exactamente, ¿no? Bueno, pero sin embargo, aquí, por ejemplo, hay la abolición de la esclavitud. Exacto. 40 años o por ahí antes de Estados Unidos. Exactamente. Ese es un logro impresionante. Sí. Ahora, también es un logro impresionante. Y eso revela un pensamiento mucho más contemporáneo y mucho más humanista de los salvadoreños. Y de los centroamericanos, ¿no? Claro. Inclusive de muchas regiones de América Latina, ¿no? Sí, México también. Sí. Pero que también hay que entenderlo en el hecho de que el fenómeno esclavista en Centroamérica, o al menos en la provincia de San Salvador, no era fuerte. Es decir, el fenómeno esclavista era fuerte en otras regiones, como Cuba, como Estados Unidos, donde la abolición de la esclavitud fue un poco tardía, ¿no? Comparada con Centroamérica. Sí, porque Estados Unidos fue hasta la guerra de secesión, ¿no? En el 62. En cambio aquí la mano de obra era básicamente mano de obra indígena, ¿no? Entonces queda abolida la esclavitud porque no tenía mucha incidencia la esclavitud, pero la mano de obra indígena, a pesar de que se logró una igualación política con las Cortes de Cádiz, ¿no? O desde las Cortes de Cádiz, el mundo indígena siempre fue un mundo, no diría yo que solo explotado, porque la visión que muchos manuales de historia nos transmiten es que el mundo indígena siempre fue un mundo explotado. No, la idea no es blanco y negro, la idea no es maniquea, Galeano, ¿no? También en su libro de... Pero la historia no es así, y esto no es porque cualquiera ahorita me pudiera decir que soy conservador por lo que estoy diciendo, no, y es que en el mundo colonial y en el mundo decimonónico, ¿no? Y esto lo están comprobando los nuevos estudios historiográficos, ¿no? No solo hubo una relación asimétrica, ¿no? De arriba hacia abajo de explotación, ¿no? Sino también hubo múltiples relaciones de explotación, y en esto me gusta basarme mucho en este autor francés, filósofo Michel Foucault, ¿no? Que nos habla que el poder no solo viene de arriba y abajo, y el poder no solo es del Estado hacia el ciudadano, si las relaciones de poder son múltiples
Y en la sociedad hay múltiples relaciones de poder entre el esposo y la esposa. Bueno, pero aquí hubo esclavitud. En ese hubo esclavitud. La raza negra se tamizó. Sí hubo raza negra, pero se fue tamizando. Pero la esclavitud en la provincia de San Salvador y en Centroamérica, pero básicamente la provincia de San Salvador, fue mínima en comparación a otras regiones de la América colonial, ¿no? Claro que la hubo. De hecho, hay indicios, y yo me he topado con documentación colonial en el Archivo General de Centroamérica, en Guatemala, de muchas esclavas y esclavos negros solicitando a sus amos, o sobre todo solicitando a la audiencia de Guatemala, ¿no?, cambiar de amo, ¿no?, o que se le diera la manumisión, es decir, que se le diera la libertad. Sin embargo, la esclavitud no fue un fenómeno tan imperante en términos económicos, como lo sucedió en otras regiones de la América hispánica, ¿no? Cuba, por ejemplo, ¿no?, el Perú, por ejemplo, ¿no?, o el Virreinato del Perú. Más bien aquí la mano de obra, la mano que fue utilizada para el trabajo, fundamentalmente fue mano de obra indígena y ladina, ¿no? En esa época, ¿qué se producía? Aquí el bálsamo mal llamado del Perú y el añil, ¿verdad? En el mundo colonial básicamente fueron tres grandes productos los que representan esa cultura del monocultivo que todavía la tenemos muy presente, muy arraigada en El Salvador, ¿no? Primero es el cacao, luego es el bálsamo y luego es el añil. Esa cultura del cacao, del bálsamo y del añil se acaba cuando inventan los europeos las anilinas, pero entonces surge el Salvador de esplendor, que es a través del café. Exactamente, ¿no? De hecho, hay en algunos periódicos salvadoreños del siglo XIX, concretamente la década del 40, 1840, donde comienzan a hablar en sus editoriales de la necesidad de tomar una nueva política para la economía, ¿no?, e imitar a Costa Rica, que ya estaba dando fruto, ¿no?, el cultivo del café. Es así que entre la década del 70, pero fundamentalmente en la década del 80, y que va aparejado justamente todo el hecho de la privatización de tierras comunales y ejidales durante la administración de Rafael Saldívar, ¿no?, ganó una política nacional del café. Y es esa política nacional del café, es ese monocultivo del café como herencia, monocultivo como tal, ¿no?, como herencia hispánica, ¿no?, es que permite justamente crear un urbanismo en San Salvador, ¿no?, muy esplendoroso. Es decir, que yo he comentado con algunos otros colegas historiadores del arte, y me dicen, bueno, el San Salvador urbano de finales del siglo XIX y de principios del XX representa justamente el esplendor del café. El esplendor del café. Que fue el mejor del mundo en su momento, y creo que ahora está regresando a eso. Y esas aspiraciones, por ejemplo, de muchos sectores de la población de querer imitar, querer ser una sociedad que imita Francia, que imita Inglaterra, etcétera, ¿no? Y es ese esplendor el que construye casas como esta, como la ex casa presidencial, ¿no?, palacios como el Palacio Nacional, teatros como el Teatro Santa Ana, el Teatro Nacional de San Salvador, la Catedral misma de Santa Ana, ¿no? Entonces, es el resultado de eso. Es el resultado de esa economía agroexportadora del café, ¿no? Doctor, pues tenemos que hacer con usted varios programas más, porque es interesantísimo platicar con usted. No, pues lástima que el tiempo se nos está terminando, pero estamos a la orden, ¿no? Muchísimas gracias, y los vamos a invitar a que otro día platiquemos sobre ya la época de esplendor de San Salvador. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. doctor. Gracias.